Ya, el objetivo de la clase de hoy día es comenzar con la teoría de motores de combustión interna, ver los principios básicos de funcionamiento y la clasificación de estos. La presentación que vamos a ver hoy ya está en su plataforma, en la plataforma INACAP, está en formato PDF, sí, porque así es más livianito, pero ya está disponible para ustedes. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve mi escritorio? Sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. Motores de combustión interna. A ver, ¿qué entienden ustedes por motor? ¿Qué es para ustedes un motor? ¿Se escucha, profe, no? Sí, perfecto. Es una máquina que es capaz de convertir energía química en trabajo. Muy bien, energía química en trabajo mecánico. Lamentablemente la vida nos enseña que no hay nada gratis, por lo tanto el trabajo, la potencia, el torque, todos los factores que nosotros podemos encontrar en un motor no son gratis. Hay una transformación de por medio, pues la energía no se gana ni se pierde, solo se transforma, que no se nos olvide eso. Es importante poder tenerlo siempre claro. Ahora, un motor de combustión interna, como usted muy bien dice, ¿cierto? Es un motor a explosión o motor a pistón, porque dentro de los motores de combustión interna podemos tener los motores alternativos y los motores rotativos. Los vamos a ver. Es un tipo de máquina que obtiene la energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la máquina en sí misma. Por lo tanto, también podríamos definir que existan los motores de combustión externa. Como por ejemplo, la máquina de vapor. Otro motor de combustión externa, los motores Stirling, que son entretenidos de hacer. Se los dejo ahí si tienen tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos describir en pocas palabras un motor de combustión interna? Sus componentes. Nosotros siempre vamos a dividir el motor de combustión interna en tres partes. Un motor alternativo o motor a pistón. De hecho, este motor se define técnicamente como motor alternativo, porque su pistón alterna entre un punto muerto superior y un punto muerto inferior. En la parte alta, nosotros vamos a tener la culata, el bloque de cilindros donde vamos a encontrar el conjunto móvil, el cual está compuesto por una biela, un pistón y un eje cigüeñal. Y por último, el cárter de aceite, donde vamos a contener el aceite lubricante. Dentro de la clasificación de los motores de combustión interna, nosotros podemos iniciar esta clasificación en función a los ciclos de trabajo. Y aquí vamos a definir dos tipos: motores de 2 tiempos, motores de 4 tiempos. A ver, díganme, ¿quién me puede decir algo o quién me puede decir la diferencia en realidad entre un motor 2 tiempos y un motor 4 tiempos? Que un motor de 2 tiempos realiza 2 ciclos termodinámicos en una pura vuelta al cigüeñal. Y el de 4 tiempos por media vuelta genera en una vuelta. En media vuelta genera un ciclo termodinámico y en una vuelta genera 2. Muy bien, Luciano, ¿cierto? Sí, sí. ¿O no? ¿O no? Bueno, así es, pues efectivamente el motor, a ver, nosotros debemos definir que todo motor de combustión interna debe desarrollar un ciclo termodinámico el cual se divide en fases. Esa es como la única corrección que te puedo hacer, Luciano, nada más. Un ciclo termodinámico, ¿cierto? Como tiene un inicio y un fin. Para eso nosotros vamos a definir 4 fases del ciclo termodinámico. La fase de admisión, donde algo entra al motor. No sabemos qué, pero algo entra. En un motor a gasolina va a entrar una mezcla de aire y combustible. En un motor diésel va a entrar solo aire. Pero algo entra al motor. Luego vamos a tener una fase de compresión, donde vamos a comprimir lo que entró, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder elevar la presión y la temperatura.
Luego viene la fase de expansión o trabajo, donde se genera la liberación de energía a través de la reacción química de la combustión. Y por último, vamos a tener una fase de escape para poder expulsar todos los gases residuales a la atmósfera y volver a comenzar con el ciclo. Por eso nosotros hablamos del ciclo termodinámico del motor, que tiene 4 fases. Todos los motores de combustión interna deben tener esas 4 fases, si no, no funcionan. Perdón. Un motor 2 tiempos realiza 2 fases del ciclo termodinámico por cada medio giro del eje cigüeñal. Por lo tanto, para realizar las 4 fases, tan solo necesita de un giro del eje cigüeñal. Solo un giro. Por ende, podríamos decir que vamos a obtener una expansión por cada vuelta del eje. Por el contrario, un motor de 4 tiempos se caracteriza porque va a desarrollar una fase del ciclo termodinámico por cada media vuelta. Por ende, para desarrollar 2 fases del ciclo termodinámico, el eje cigüeñal debe generar una vuelta. Como son 4, ¿cuántas vueltas necesitamos? 2. Por lo tanto, un motor de 4 tiempos va a generar una carrera de trabajo por cada 2 vueltas del eje. ¿Me explico? Vean. Por lo tanto, el motor 2 tiempos, ¿cierto? También denominado motor de 2 ciclos, es un motor de combustión interna que realiza las 4 etapas del ciclo termodinámico: admisión, compresión, explosión y escape, en 2 movimientos lineales del pistón, una vuelta y cigüeñal. Como yo puedo ver en esta animación, tengo expansión y escape en medio giro, y en el otro medio giro tengo admisión y compresión. Este motor se caracteriza por tener lumbreras. Veamos. En la fase de admisión y compresión se hace en la carrera ascendente del pistón. Y en la fase de expansión y escape se hace en la carrera descendente del pistón. ¿Cuáles son las ventajas de un motor 2 tiempos? Tenemos, el motor de 2 tiempos no precisa de válvulas ni de los mecanismos que la mueven. Por lo tanto, es más liviano, una construcción mucho más sencilla, y claramente esto va a generar en que sea mucho más económico. Al producirse una expansión por cada vuelta del cigüeñal, va a desarrollar más potencia. Para una misma cilindrada, y su par o torque es más regular o es constante. Una característica es que puede operar en cualquier orientación, ya que el cárter no almacena lubricante. Se consideran motores de cárter seco. Son motores más ligeros, que van a necesitar un menor mantenimiento, y esto se produce claramente porque tenemos un menor número de piezas. Vamos a tener una mayor eficiencia termodinámica al ser menor la cantidad de calor procedente de la combustión. Vamos a tener menos pérdidas de calor. ¿Cuáles son sus desventajas? El motor 2 tiempos es altamente contaminante en su combustión, ya que constantemente quema aceite, ¿cierto? Y nunca quema la mezcla en su totalidad. Por lo tanto, vamos a tener una fuga de mezcla sin combustionar en los gases de escape. Al ser un motor cuyo régimen de giro es mayor, claramente se desgasta más rápido. Son menos eficientes económicamente que los motores de 4 tiempos debido al consumo de aceite y al mayor consumo de combustible. En este punto debemos dejar claro que la combustión no es gratis. Si nosotros vamos a generar una combustión por cada giro del eje cigüeñal, claramente vamos a quemar mayor cantidad de combustible que un motor de 4 tiempos de las mismas características físicas. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Con el tiempo le hemos ido haciendo mejoras a un motor 2 tiempos, ¿cierto? Los motores 2 tiempos modernos se han producido cambios, se han introducido cambios como los flappers o válvulas rotativas para controlar la admisión, ¿cierto? Admisión directa al cilindro o al cárter, que también la vamos a poder controlar por válvula o lengüeta, válvulas de escape controladas electrónicamente, etc. Que han incrementado notoriamente la potencia, rendimiento, lo que conlleva la reducción en buena medida de las emisiones contaminantes. ¿Se siguen fabricando los motores 2 tiempos en el mundo, no?
Sí. Sí, profe. Solamente para... Competición o motosierra. Exacto, solamente para herramientas agroforestales, ¿cierto? O herramientas, por decirlo de alguna manera, que como dijiste, hay motosierra, aholladoras, orilladoras, cortadoras de césped, todo lo que sea máquina herramienta, y las podemos encontrar también en el mundo tuerca, en lo que son las motos, enduro, ¿no? Si no me equivoco. Las cuales están restringidas solamente para la pista. Pues no en este momento nosotros no vamos a encontrar un vehículo, ¿cierto?, que cumpla con las emisiones, las estrictas normas de emisiones contaminantes que tenemos hoy en día para de que sea de 2 tiempos. No lo vamos a encontrar. Veamos el motor de 4 tiempos, ¿cierto? Se denomina motor, pero antes de seguir con el de 4 tiempos, ¿alguien tiene alguna duda o alguien quiere hacer alguna acotación al respecto? ¿Para que hable ahora? Profe, ¿este Power va a estar en Teams? El Power ya lo subí a la plataforma INACAP. Ya. Está en tu plataforma INACAP, ahí lo vas a encontrar. ¿Alguna Profe, otra duda? Sí, por supuesto, dime. el motor de 2 tiempos igual necesita mayor mantención que el 4 tiempos, ¿no? Ya que tiene más desgaste. O Al contrario, porque necesita menos mantenimiento porque tiene menos componentes móviles. sí, algo así había leído, pero también decía de que tenía más desgaste. Claro, pero el desgaste no hay mucho que hacer. Por ejemplo, un motor 2 tiempos, una motosierra, no se le cambia aceite porque no tiene aceite lubricante. Yo le agrego el aceite a la mezcla. Si yo me devuelvo en la diapositiva, como tú puedes ver, nosotros vamos a tener una fase de admisión, pero la fase de admisión primero circula a través del cárter. Ahí vamos a tener el único componente de lubricación en el eje. Generalmente estos motores pequeños siempre vienen montados en rodamiento, no vienen montados en metales. El mayor desgaste lo obtenemos en el cilindro, porque trabajamos, no tenemos el salpicado de un motor 4 tiempos o de un motor de cárter húmedo que lubrique las paredes. Pero, existen motores 2 tiempos diésel. Los motores 2 tiempos diésel se utilizan en maquinaria, solamente en maquinaria, y también lo podemos encontrar hoy en día en el movimiento de algunos carros de artillería, en un tanque, los carros de traslado personal, los Leopard, el Leopard es 4 tiempos, los carros Mogua, el M132, que son vehículos del ejército, de artillería de los blindados, que se mueven con estos motores 2 tiempos que son extremadamente eficientes y generan mucha potencia. Y ellos sí vienen con un sistema de lubricación. Si se les cambia el aceite, se les cambia el filtro, les tenemos que cambiar el refrigerante porque también utilizan un sistema de refrigeración. Lo que pasa es que nosotros, como cultura, estamos acostumbrados a un motor 2 tiempos, el chiquitito, el que vemos en la motosierra. ¿Sí o no? Y a ese lo único que se le hace es ocuparlo, limpiarlo, que ojalá si no lo vamos a ocupar de forma constante, no dejarlo con combustible porque el aceite va generando unos barnices en el sistema y ensucia el carburadorcito que tiene, y sería. ¿Me explico, no? Profe, ¿Sí? usted dijo que en el motor de 2 tiempos también se ve harto en la competición, pero esos son solamente gasolina, ahí no existen diésel. No, un motor 2 tiempos diésel. Si tú te metías a YouTube y colocáis 2 tiempos diésel, vaya a encontrar camiones, unos swap que hacen los gringos por ahí de la marca Detroit, que los colocan en unas camionetas. ¿Qué motores 2 tiempos tenís, Víctor? Espérame. O sea, tengo máquina de cortar pasto, máquina Sí, de... Todo eso agroforestal. tengo harto. Agroforestal. Tengo incluso una que se me reventó en un motor hace unos días atrás. ¿Ya? Y está para desarmarla, lo voy a desarmarla estos días y a ver si es que se la muestre a ustedes, porque igual es distinto a los otros motores, las bielas son distintas, la Son más parte de pequeñitas.
carburador absorbe aire y expira aceite para adentro y mezcla con combustible distinto al otro. Entonces eso igual es bueno saber lo que el motor de 2 tiempos, el bloque también es distinto, más delgado que el otro. Porque es refrigerado por aire. El de Exacto, gasolina, sí. por lo tanto, Más tenemos delgadito así. aletas de disipación para poder generar la Exacto, sí. disipación térmica. Buena, pues, Sí, Víctor, sí. gracias, te lo agradezco. Ya, pues, yo un día esto desarmo, copio mi video y ya lo envío. Vale, te lo agradezco mucho. Ya, ok. Ya. Motor 4 tiempos. Nosotros vamos a denominar motor de 4 tiempos al motor de combustión interna alternativo, tanto diésel como gasolina. Nosotros sabemos que el ciclo Otto, a ver, hagamos algunas aclaraciones acá. Nosotros tenemos 2 ciclos que define el ciclo Otto y el ciclo diésel. Originalmente, cuando partió el tema automotor en el mundo, Otto diseñó sus motores para funcionar con gasolina y Diesel diseñó sus motores, aunque ustedes no lo crean, para funcionar con aceite vegetal. Rudolf Diesel. Ahora, un motor de ciclo Otto hoy en día puede andar con gasolina, alcohol, etanol, metanol, incluso gas, GLP, GNC. Por lo tanto, ya no vamos a discriminar que el ciclo Otto solamente utiliza gasolina. ¿Cuál sería el concepto a manejar hoy en día? Que el motor de ciclo Otto enciende la mezcla a través de una chispa. Que eso no se nos olvide. Un ciclo Otto se caracteriza porque el encendido de la mezcla se produce a través de una chispa. La mezcla puede ser aire-gasolina, aire-alcohol, aire-etanol, aire-metanol, aire-gas. ¿Me explico? En cambio, un ciclo diésel se caracteriza porque enciende la mezcla a través de la compresión, ¿cierto? Y podemos tener un motor diésel que funcione con diésel, que funcione con biodiesel, que funcione con una mezcla de diésel y biodiesel, que funcione incluso con aceite vegetal. Por lo tanto, ya podemos tener que los ciclos se pueden considerar policarburantes. O sea, ¿a qué me refiero? Que el combustible a utilizar no está obligatoriamente sea solo uno. ¿Me explico? Sí, profe. Ya. ¿Me da un segundito, por favor? Ya, volví. Prosigo entonces. Este motor de combustión interna alternativo, ya sea para de ciclo diésel o de ciclo Otto, ¿cierto? Precisa 4 carreras del pistón o del émbolo, cuando nosotros ahora debemos aclarar qué es lo que es una carrera. La carrera es el desplazamiento del pistón desde y hacia los puntos muertos. Me explico. Nosotros vamos a tener carreras ascendentes y carreras descendentes. Cuando el pistón se desplaza desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, eso sería una carrera ascendente, porque el pistón sube. Por el contrario, cuando se desplaza desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, estamos en presencia de una carrera descendente. Ahora, este motor de 4 tiempos va a desarrollar una fase del ciclo termodinámico por cada carrera. Por lo tanto, nuestra primera fase del ciclo termodinámico, que es una fase, que es la fase de admisión, se desarrolla en una fase descendente, cuando el pistón baja desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. Para eso nuestro cigüeñal va a generar 180 grados de giro, media vuelta. Luego se cierran las válvulas para poder estancar la cámara y el pistón comienza el ascenso. Por lo tanto, su fase ascendente se desplaza desde el punto muerto inferior al punto muerto superior para poder generar la compresión.
¿Cuál es el objetivo de la admisión? Permitir que pueda ingresar, si es un motor de ciclo Otto, una mezcla de aire con combustible. Si es un motor de ciclo diésel, que ingrese solamente aire. Ojo ahí, solo aire. Vamos a comprimir. El pistón sube, ¿cierto? Impulsado por el eje cigüeñal, comprimiendo. Yo voy a comprimir la mezcla y aquí tengo una de las primeras y grandes diferencias entre un motor de ciclo Otto y un motor de ciclo diésel. En un motor de ciclo Otto yo estoy comprimiendo mezcla, ¿cierto? Y la presión es directamente proporcional a la temperatura, que no se nos olvide. Por lo tanto, cuando yo comienzo a comprimir la mezcla, claramente comienza a aumentar la presión y la temperatura. Esto limita cuánto podemos comprimir esa mezcla. Si yo comprimo en exceso, la mezcla va a detonar, se va a producir algo que se llama autoencendido. Por lo tanto, un motor de ciclo Otto se consideran motores de una baja relación de compresión. Por el contrario, un motor de ciclo diésel admite solo aire. Por lo tanto, comprimo solo aire. Como estoy comprimiendo solamente aire, comprimo por lejos, elevo mucho la presión, por lo tanto se eleva mucho la temperatura. Finalizando la fase de compresión, en un motor de ciclo Otto, o sea, en un motor que utiliza mezcla, vamos a liberar la chispa, por decirlo de alguna manera. Vamos a generar la chispa en la bujía para que comience la reacción en cadena de la combustión, ¿cierto? El calor liberado va a generar que la temperatura se dispare, por ende, la presión al interior de la cámara aumenta, y esa presión es la que me empuja el pistón en carrera descendente o en carrera de trabajo. Si explicamos el diésel, cuando finaliza la compresión de un motor diésel, lo único que tengo en la cámara es aire comprimido, pero por lejos comprimido. Por lo tanto, lo que hago yo es a través de un inyector, inyectar el diésel muy pulverizado para que comience la reacción en cadena de este combustible que estoy inyectando. El calor liberado me eleva la temperatura. Si la temperatura sube, la presión sube. Si aumenta la presión, logramos empujar el émbolo o el pistón en fase descendente en carrera de trabajo. Luego nos queda la carrera de escape, donde se abre la válvula de escape, el pistón comienza a ascender para poder expulsar los gases residuales hacia la atmósfera. ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Está muy pegue? Ya. Denme un segundillo. Ya, volví. Y acá lo tenemos ya una animación un poquito más rápida. Primera fase del ciclo termodinámico, admisión. Segunda fase, compresión. Tercera fase, la expansión. Y la cuarta fase, el escape. Profe, una consulta. Sí, por supuesto. ¿Nosotros cuánto realmente aprovechamos del combustible? No sé, pues si le Mira, echo 5.000 pesos, ¿cuánto aprovecho de esos 5.000 pesos sin que se me haya pérdida de calor? ¿Es potencia real? ya. Nos Trabajo vamos a llegar real. a 10.000 pesos porque es más fácil el cálculo. ¿Estamos? Se supone que cuando se genera la carrera de trabajo, lo que se produce acá es calor. Por lo tanto, técnicamente hablando, un motor va a transformar el calor en trabajo generado. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan del semestre pasado, hidráulica, ¿cierto? Hidráulica dice que la presión se define como una fuerza sobre un área, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, sí. En Sí, profe. hidráulica, déjame ver si puedo escribir acá, yo sé que la presión va a ser igual a fuerza
sobre área. ¿Sí o no? Si yo despejo el valor de la fuerza, lo voy a escribir acá, yo sé que fuerza va a ser igual a presión por área. ¿Qué es lo que tengo aquí? El área del pistón. ¿Sí o no? ¡Pum! Lo tengo. ¿Qué es lo que me falta? La presión. Por lo tanto, Boyle y Marriott dice que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Por lo tanto, entre más temperatura logre elevar acá, ¿qué va a pasar con la presión? Luciano. Se eleva, Y proporcional. si la presión se eleva y la multiplico por el área, ¿qué va a pasar con la fuerza? Aumenta. Por lo tanto, la fuerza que empuja al pistón aquí, esta fuerza que empuja al pistón hacia abajo, aumenta. Por lo tanto, para poder generar más presión, tengo que generar más temperatura. Para poder generar más temperatura, tengo que producir más calor. ¿Cómo produzco el calor? Quemando el combustible. Ahora, es bastante irrisorio porque el sistema se esfuerza en generar mucho calor, pero por otro lado también se esfuerza en enfriarlo, porque tengo un sistema de refrigeración. Y ahí viene lo que nosotros consideramos la eficiencia térmica de un motor. La eficiencia térmica de un motor gasolina está del orden del 30%. Yo creo que hoy en día con todo el avance quizás hemos subido un 35%, con suerte. Lo que quiere decir que un auto, digamos, clase media, sedán 1.6 litros, inyección electrónica multipunto, con toda la tecnología, con inyección indirecta, claramente está generando alrededor del 30% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 10.000 pesos de benzina que tú echaste, ¿cuánto aprovechaste, Luciano? 3 lucas. 3.000, efectivamente. Los otros 7.000 se te pierde disipación de temperatura por los gases de escape, el radiador, las Profe, paredes del bloque. una pregunta. ¿Sí? ¿Más fuerte que no escucho? Ese 30% va a depender del tipo de auto y el tipo de motor, o es más o menos una media. Es una media, No, ¿cierto? es una media. No estamos hablando de un auto. Todavía no hablamos de un Ya. auto. Recuerda que un motor lo podemos Pero es encontrar una media del motor. exactamente de nuestra máquina de combustión interna. Una media. Ahora, ojo que por el contrario, un motor diésel tiene una eficiencia entre un 40 y un 45%. Son mucho más eficientes térmicamente hablando. De hecho, generan menos calor. Aquellos que han tenido la oportunidad de manejar un vehículo diésel y un vehículo a gasolina se pueden dar cuenta en invierno, que tú echáis a andar un vehículo a gasolina en invierno, andáis 3-4 cuadras y ya llegaste a la temperatura de trabajo. Pero por el contrario, echáis a andar un motor diésel en invierno y tenéis que andar y andar y andar para que vaya adquiriendo temperatura. ¿Lo han notado? ¿Alguien ha tenido la posibilidad de notar eso? Bueno, ¿Cómo así, profe? cuando tú manejas un vehículo diésel, fíjate en la temperatura. Cuando lo echáis a andar en la mañana, en invierno, cuando tenemos un indicador de temperatura, para que esa temperatura llegue a la temperatura desde muy frío a normal de funcionamiento, transcurre mucho tiempo en comparación con un motor a gasolina. ¿Me explicó? Sí. Por lo tanto, ahí tú te puedes dar cuenta de la eficiencia térmica del motor. El motor diésel, del calor que está generando, más porcentaje de ese calor se está transformando en trabajo efectivo. A diferencia del motor a gasolina, que del calor que se está generando por la combustión, no la gran mayoría se transforma, sino que se disipa en el radiador. ¿Aclaramos la duda al respecto del rendimiento térmico? Sí, profe. Ya, sigamos. Ahora, otra clasificación, la otra forma en la cual nosotros podemos clasificar los motores, lo podemos clasificar en función a la disposición de los cilindros. Vamos a tener motores en B, motores en línea
los motores boxer, motores radiales y motores rotativos, que acá los colocamos para mostrarlo, pero claramente no tienen cilindros. Veamos. Motor en B. Característica del motor en B. Esta es la invención americana. Los gringos, yo debo decir que son lo mejor que han inventado es esto, el motor en B. Nada más. Ahora, la característica de un motor en B es que en un mismo puño del eje cigüeñal yo voy a encontrar dos pistones. Eso lo debemos tener claro. Dentro de las B que yo veo acá, esa B se genera un ángulo y podemos tener distintos tipos de ángulos dependiendo del motor, 45 grados, 90 grados, 60 grados, el ángulo de la B. Motores cilíndricos en línea, donde vamos a alinear un pistón detrás de otro. Por lo tanto, si yo vuelvo, pues nosotros podríamos decir que un motor en B son dos motores en línea unidos por un mismo cigüeñal. ¿Sí o no? Si tengo ahí un motor en línea, oh, qué feo el motor, ya me van a traer la tableta ya. Otro motor en línea y estos dos motores los uno al mismo cigüeñal, obtengo el motor en B. Ahora, existe el motor W. ¿Han oído el motor W del grupo Bach? Bugatti Veyron. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Nunca Sí. le ha llamado la atención el Bugatti Veyron? Pero el Veyron tiene un motor en W, ¿no? Ah, no el Veyron. Sí, ¿O el sí? Veyron, un W16. Mm, Ya, el motor, el Bugatti Veyron del el W16 son dos motores V8, para que te vaya una idea. Unidos por el mismo cigüeñal. mm. Se supone que eso da más potencia, ¿o no? O sea, lo que pasa es que la potencia se define como trabajo en función del tiempo. O sea, en pocas palabras, cuánto se demora el pistón en llegar desde el punto muerto superior al inferior. La potencia, su valor agregado es el número RPM. Entre más revolución alcanza un motor, más potencia va a poder generar. El torque es el que cambia, pero son proporcionales. Si tengo la capacidad de lograr más torque, claramente va a poder generar más potencia. Sí, Profe, claramente el Bugatti Veyron viene limitado a 1001 HP, limitado electrónicamente. De hecho, puede dar más. ¿Sí? Dime. usted dijo que habían varios motores en B que tienen ángulos. Por ejemplo, uno de que tiene ángulo, no sé, de 45 a 90, ¿es mejor el de 45 o viceversa? ¿O cómo? No sé si será mejor o peor. Lo que pasa es que va a depender de las aplicaciones. Por ejemplo, los motores en B de las motos vienen a 60 grados. El motor B americano viene a 90 grados. ¿Cachai? No sé si será mejor o peor. Yo creo que ambos deben tener distintas cualidades, ¿no? Oiga, profe, ese motor en W, ¿cuántos pistones Gracias, profe. traía? 16. 16 Googlealo. pistones. Sí, 16. Googlealo. Bugatti Veyron, motor W16 y te va a salir algo como... Trae 4 por cada línea, por cada, ¿cómo se llama esto? Es que es Eh, difícil que lo podáis visualizar ahí. Mejor yo te recomiendo que te metáis al Google y le coloquéis motor W16. Para que te hagáis una idea. Abre una pestaña al lado y lo colocáis. ¿Me explico? Ya. Otra clasificación que tenemos es el motor Boxer. ¿Ah? El motor Boxer. ¿Quién lo inventó? ¿Subaru? ¿Aló? La verdad no sé, profe. Ferdinand Porsche. ¿Quién es Ferdinand Porsche? El creador de la marca Porsche, ¿no? En realidad, primero Ferdinand Porsche, aunque tú no lo creáis, lo primero que hizo fue el escarabajo. Lo hizo para Hitler. De ahí estalló la guerra, tuvo que arrancar. Y el hijo de Ferdinand se tiró con Porsche. Oiga, profe, una consulta. ¿Los ¿Sí? motores Boxer cuántos cilindros traen? Podéis encontrar hasta el R6 Pero lo máximo son 6 cilindros. que yo conozco. No sé si habrá de 8, pero lo que yo conozco es el R6 máximo. Subaru A ver. Legacy. Con 6 cilindros.
Que es el mismo motor que trae, es un motor muy similar al que trae el Porsche Carrera, que también es un boxer de 6 cilindros. Con Oiga, el profe, ¿y dime, qué auto aparte del Porsche trae ese motor boxer? los Que se pueda Subaru, encontrar, por ejemplo, los Subaru, todos los Subaru, su característica del motor boxer, y de ahí tenemos Porsche, y no sabría decirte qué otro motor, qué otra marca. ya. Existen también algunas aberraciones de la invención que todavía se siguen fabricando, pero para aplicaciones marítimas, los motores de cilindro opuesto, si tú te fijáis, tenemos dos ejes cigüeñales. Uno, dos. Estos dos ejes cigüeñales se unen a través de una transmisión, en este caso que se ve en la imagen por piñones, para tener un eje de salida, una entrega. Y los pistones, cuando suben, generan la compresión y se genera la combustión. Por lo tanto, al generarse la combustión, esta empuja en ambos sentidos para que los pistones se desplacen hacia ambos lados. ¿Lo pueden visualizar? Sí, profe. Ya, pues, Profe, que es lo mismo que el boxer, pero con los pistones apuntando hacia el otro lado. no sé si lo mismo que el boxer, en realidad yo diría que dos motores en línea unidos al medio. Ah, ya. ¿Cachai? Porque Los dos pistones recorren por el mismo cilindro, ¿cierto? ¿Ah? Los dos pistones recorren por el mismo cilindro. Efectivamente, acá está, uno hacia arriba y uno hacia abajo, y comparten algo que se llamaría la cámara de combustión. Ahora, claramente, este motor de cilindro opuesto está diseñado para funcionar con un ciclo 2 tiempos, porque no hay dónde colocarle una válvula. ¿Cachai? Con lumbreras. Luego vamos a tener los motores radiales, que son característicos de la aviación, porque podemos colocar gran cantidad de cilindros en un espacio reducido. Esos lo usan los aviones turbohélice, ¿no? Sí, lo que pasa es que la hélice también puede tener una turbina. Cuando tú dices turbohélice ya hablas de turbina. Más antiguo, Segunda Guerra Mundial. Ya. Y nuestro motor rotativo. Que nosotros colocamos este motor rotativo porque primero no es un motor alternativo, porque no tiene pistones, no alterna entre un punto muerto superior y un punto muerto inferior. De hecho tiene un rotor que gira. Acá. Ahí se da el sentido de giro. Por lo tanto, vamos a tener una cámara de combustión por cada lado del rotor. Por cada vuelta de este rotor se generan 3 combustiones. Profe, Dime. nosotros podríamos decir que los motores Bankel son de cárter seco. No es de cárter seco el motor Bankel. Tienen sistema de lubricación. Mira, tienen un sistema de lubricación. ¿Cachai? Porque yo necesito lubricar este eje, que es el homólogo del cigüeñal. Lo que podríamos decir que no clasifica como motor 4 tiempos. ¿Por qué no clasifica como motor 4 tiempos? Oye, Por una vuelta del rotor se me generan los ciclos termodinámicos. claro, pues recuerda que un motor Dos. 4 tiempos, por cada 2 vueltas del eje, ojo, por cada 2 vueltas del eje, no del rotor. En este caso tenemos un eje, que sería S. Por cada 2 vueltas del eje yo debería generar una combustión. Y aquí este rotor tiene una relación de transmisión de 1:3. Por cada una vuelta de este rotor, este eje da 3. Y por cada vuelta del rotor yo tengo 3 combustiones. Así que matemáticamente nos daría una combustión por vuelta. ¿Sí o no? Porque lo que yo voy a pintar en rojo acá es el rotor, perdón, el eje. Y este que está acá, la circunferencia que estoy haciendo, es el rotor. Si te fijas, tiene un engranaje. Por lo tanto, cuando gira el rotor, impulsa el eje, pero como no giran uno a uno. ¿A qué me refiero? No que, o sea, si el rotor da una vuelta, no quiere decir que este dé una vuelta, tiene una relación de 1:3. Por cada 3 vueltas del rotor, una del eje.
¿Por qué dicen que estos motores mueren a los 100.000? Espera un cachito, dame un segundo, por favor. Ya, volví, disculpa. ¿Cuál fue la última pregunta? Porque dicen que mueren a los 100.000. Sí, ¿Esa fue tu pregunta? Te explico. sí, profe, sí. No sé si podríamos decir que mueren a los 100.000, pero sí tenemos un problema. Por ejemplo, mira, si yo vuelvo aquí, yo acá tengo una circunferencia perfecta, que cuando el motor trabaja, el pistón se apoya en forma lateral, veámoslo acá, el pistón se apoya o genera un mayor roce contra una pared del cilindro, por lo tanto el cilindro se tiende a ovalar y a colocar cónico. ¿Me explicó? ¿Aló? ¿Se Sí, fueron? profe. Ya. Entonces, esto yo lo puedo mecanizar. ¿A qué me refiero con mecanizar? Puedo volver a generar que tenga la circunferencia perfecta nuevamente, puedo colocar un pistón más grande, o puedo colocar una camisa para mantener el diámetro original del pistón. ¿Cachai? Eso es lo que nosotros llamamos como el ajuste de motor, donde tú puedes volver a que el motor obtenga sus medidas originales, o las medidas sobre medida. Por el contrario, acá no es algo que yo pueda mecanizar en forma perfecta. Por ende, lo único que yo logro sellar, porque recuerda que nuestro motor trabaja bajo el principio de la presión, entonces necesito cámaras estancas. En el otro motor yo tengo anillos para generar el asiento. Acá tengo ese anillo solamente que está ahí, ahí y ahí. Nada más. Cuando por efectos del trabajo se genera el desgaste, no Mazda, que en este caso que el que tiene la patente, eh, no registra reparación. Si bien vende anillos de repuesto, kits de empaquetadura y todo lo demás, pero no hay un concepto de poder hacer un overhaul del motor y repararlo como yo ajusto un motor a pistón. ¿Me explico? Sí. Por lo demás, tampoco cumplen buena norma de emisiones. De hecho, no sé desde qué año ya no se fabrica. 2008, si no me equivoco. Claro, porque si tú te fijáis, nuestro motor tiene lumbrera. Ahí, ahí, al fondo y acá abajo. Entonces, las lumbreras siempre generan una fuga. No genera un buen estanque, un buen estanco. Por lo tanto, siempre teníamos presencia de hidrocarburos en el escape. O sea que este motor ya se murió. Te diría. Estructura básica de un motor. Como dije inicialmente, nosotros vamos a tener un bloque central que va a ser la estructura rígida del motor. Sobre él vamos a colocar la cabeza o la culata, donde hoy en día instalamos todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución, el cual nos permite distribuir los flujos del cilindro. Si no fuera por la culata, no tendríamos admisión, escape, compresión. El conjunto móvil que se mueve aquí en el bloque y el cárter, los principales. Esas son las partes principales de un motor entonces. El bloque de cilindro, la culata, el cárter y el conjunto móvil. Veamos entonces nuevamente el ciclo. Denme un segundo por favor.
Volví, disculpen la interrupción. Ya. Retomemos acá el concepto del ciclo termodinámico. Nosotros vamos a tener algo que se llama ciclo teórico. ¿Por qué se caracteriza el ciclo teórico? ¿Cuál es la característica fundamental del ciclo teórico? Lo primero que ustedes deben aprender, que cuando yo les pregunte por el ciclo teórico, se les tiene que venir inmediatamente a la cabeza, quiere decir que las fases del ciclo termodinámico, admisión, compresión, expansión y escape, comienzan y terminan en los puntos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente hablando, admisión duraría 180 grados, compresión duraría 180 grados. Eso es la teoría. ¿Me explicó? Surfe. Ya. Sí, profe. Por lo tanto, partamos con la admisión. ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe suceder para que la admisión pueda comenzar? Lo primero es que se abra la válvula. Lo primero. Si la válvula no se abre, nada entra. ¿Me explico? Si la válvula no se abre, nada va a poder entrar. Por lo tanto, se tiene que abrir la válvula. Y a la vez, el pistón que estaba en el punto muerto superior comenzará a descender. Si yo me voy a este gráfico de presión versus volumen, nosotros vamos a tener acá la presión atmosférica, ¿cierto? Porque cuando se abre la válvula, yo conecto el cilindro a través del filtro de aire con la atmósfera. En teoría, cuando el pistón baja, la presión estaría siempre atmosférica. En la realidad, siempre se va a generar una depresión o succión, pues no debemos olvidar que el pistón está tomando el aire de la atmósfera. Listo, se generó la admisión. ¿A qué presión? Aquí tendríamos el punto muerto. ¿Qué punto muerto sería este? Aquí quedó choquito. Punto muerto inferior. Se generó la admisión, se cerró la válvula. Comienza a ascender. Si el pistón sube y las válvulas están cerradas, ¿qué va a pasar con la presión? Claramente va a comenzar a aumentar. Llegamos al punto muerto superior, ¿cierto? Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener, por aquí vamos a tener el punto muerto superior. Punto muerto superior, y acá tenemos el punto muerto inferior. ¿Qué tiene que suceder? Si es de motor de ciclo Otto, como dice ahí, tiene que saltar una chispa. Va a saltar la chispa, ¿y qué va a pasar con el calor que se genere? Va a aumentar la temperatura, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la presión? ¡Pum! Se va a disparar. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ya, Sí, genial. profe. Como la presión aumenta, me dan un segundito, por favor. Tengo problemas con la internet. Ahora sí, volví. Como la presión aumenta, ¿me escuchan?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Como la presión aumenta, la presión proyectada sobre el área del pistón se va a transformar en una fuerza y esa fuerza empuja el pistón hacia abajo. Como el pistón comienza a descender, el volumen va a comenzar a aumentar, por lo tanto la presión comienza a disminuir hasta que se abre la válvula de escape, ¿cierto? Y automáticamente bajamos a presión atmosférica y empezamos a empujar los gases de escape hacia la atmósfera. Eso es en la teoría. Esto es un ciclo teórico. Donde vemos los puntos, ¿cierto? En el punto 1 se cierra la válvula de admisión, en el punto 2 salta la chispa, en el punto 3 el pistón baja y en el punto 4 se abre la válvula de escape. ¿Sí o no? Eso es lo que está sucediendo ahí. Ahora, si yo me voy al diagrama de funcionamiento del motor de 4 tiempos, yo veo aquí claramente que la admisión, si ustedes se fijan acá, aquí, la admisión comienza en el punto muerto superior y termina en el punto muerto inferior. La compresión comienza en el punto muerto inferior y termina en el punto muerto superior. La expansión comienza en el punto muerto superior y termina en el punto muerto inferior. Y el escape, viceversa. Por ende, cada fase del ciclo termodinámico, ¿cuánto dura? Media vuelta, 180 grados. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, genial. Pero en la realidad no es así. En la realidad hay algo que se llama, existe algo que se llama cota de distribución. ¿Por qué? Si un motor, para que un motor funcione con este ciclo, es un motor que tendría que trabajar a un número de revoluciones muy bajo, bajísimo, 50 RPM, 150 RPM, 300 RPM. ¿Cree usted que existe un motor que funcione a 300 revoluciones? Así como a plena carga. Estimado, ¿cree usted? No, la verdad no. La verdad es que sí, sí existen. Son los motores gigantes que se han fabricado para el movimiento marítimo. Por ejemplo, un Wärtsilä Sulzer. Ah, pero eso no trabajará más por el tamaño que por... Sí, pero sigue siendo un pistón que sube y baja, sigue teniendo válvulas que abren y cierran. ¿Cachai? Entonces, en ese tipo de motores que trabajan a un número de revoluciones muy baja, pero ese cigüeñal gira con tanta fuerza que mueve un generador claramente, que gira a revoluciones muy bajas, trabaja con un ciclo teórico, donde las válvulas se abren y cierran los puntos muertos. Pero a medida que aumente el número RPM, nosotros tenemos problemas para poder generar lo que es el llenado y el vaciado del cilindro. Por lo tanto, tenemos que llegar a las cotas de distribución. ¿Y qué es lo que es una cota de distribución? No es nada más ni nada menos, algo tan simple como decir que la válvula de admisión, por ejemplo, que está acá, aquí, fíjate, la válvula de admisión ya no se abre en el punto muerto superior. Y la válvula de escape ya no se está abriendo en el punto muerto inferior. ¿Me explico, no? Y acá se supone que se está cerrando la válvula de admisión. Hay que ver. ¿Me logro explicar? La chispa ya no está saltando justo en el punto muerto superior. Por lo tanto, esto lo que hace es generarme avances o retrasos a la apertura o cierre de la válvula. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Ya. Profe, ¿eso usted quiere decir que el motor trabaja así como desfasado? No podríamos decir, a ver, existe un desfase. La teoría nos dice, mira, la teoría nos dice que las válvulas se abren y cierran justo cuando el motor está en el punto muerto superior. Eso es lo que nos dice la teoría.
Pero esa teoría no funcionaría, como dije recién, para un motor que trabaje un número de revoluciones muy pequeñito. A medida que aumenta el número de RPM, el andar del pistón, por decirlo de alguna manera, es tan rápido que no se alcanza a llenar y a vaciar, por lo tanto tengo que hacer que la válvula de admisión se comience a abrir antes o se comience a cerrar después para poder generar eso. Eso es lo que nosotros entendemos como las cotas de distribución. Gracias a eso, nosotros podemos obtener algo que se llama cruce de válvula. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿ha ido a esas juntas donde se juntan estos tipos que llegan en auto y creo que echan carrera? ¿Ha ido usted alguna vez a una de esas o no? ¿Ha escuchado alguna vez que se baja un tipo de un auto y dice, no, es que anda fuerte porque tiene leva? Lo tengo con leva. Puta, mi auto también tiene leva y no anda fuerte. Y una citroneta también tiene leva y tampoco anda fuerte. Todos tienen leva. Lo que ese caballero quiere decir que tiene un leva con un diseño distinto que permite, Profe, dime, así es como funcionan los Viteco, ¿no? en lo que va, momento, cuando nosotros analicemos el comportamiento de la válvula, nosotros vamos a definir algo que se llama apertura y permanencia, que son dos cosas distintas. La permanencia es cuánto tiempo la válvula se mantiene abierta, claramente todo esto funciona a grados de giro, se mantiene abierta por el diseño de la leva. Esa es la permanencia. Y la alzada o apertura, la alzada es cuánto se abre la válvula, cuánto se comprime ese resorte. Y ahí es donde entra Vitec, BBL, Valvetronic, Multier de Fiat. Vitec y BBL son lo mismo. Lo mismo. Cambia un poquito la actuación nomás, pero es lo mismo. De Nissan y Honda. Valvetronic es distinto, ya viene con un apoyo electrónico, y Multier de Fiat es completamente distinto en su forma, pero en el fondo hacen lo mismo. Hacer que la válvula se abra más o se abra menos, que se mantenga Profe, abierta por más tiempo o por menos tiempo. Dime. profe, ¿y eso al estar más abierta por más tiempo o cerrada por más tiempo, no hay más pérdida igual? Es que va a depender de la gestión que tú desarrolles. Pues si yo mantengo una válvula, ponte tú, que se abra antes, yo permito que el inicio de la admisión mejore. Si yo genero que la válvula se cierre después, tenga un retraso, voy achicando la relación de compresión, aunque no lo creáis. Son cosas, va a depender, tú lo único que tenéis que tener claro es que va a depender de lo que el fabricante quiere. Ah, ya. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo motor, Nissan, vámonos a Nissan. Todos han oído hablar del SR20, ¿no? Oye, ¿o Sí, no? profe. Ya, el SR20 es el típico el motor de Nissan 2.0 bloque de hierro. Pero tenemos un SR20DE, DET, SR20 Neo BBE, una cantidad de abreviaciones que le sigue después, donde lo único que cambia es la culata, es la forma de gestionar el aire que entra en el motor, porque el bloque sigue siendo el mismo. ¿Me explico, no? Entonces yo, si quiero un motor para un vehículo sedán, 4 puertas, orientado a la familia, no necesito un motor de mucha potencia. Pero si quiero un motor para colocarlo en un deportivo, sí, y puedo hacerlo con el mismo motor, pues. Entonces va a depender de dónde lo aplique. ¿Me explico, no? Sí, profe. Ya, genial. Ahora, ciclo real de 4 tiempos. Para mejorar el rendimiento del motor, las válvulas de admisión y escape no se abren y no cierran exactamente en los puntos muertos superior e inferior. Vamos a tener algo que se llama desfase. Y aquí es donde aparecen nuestras cotas de distribución. Estimados, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. ¿Por qué? Porque mañana me entregan la tableta digitalizadora para empezar con los ejercicios de cálculo del ciclo real. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. No se desconecten todavía, que tengo que ver la cantidad de asistentes, recuerden, para mi registro. Dice así.
Tenemos al señor Castro Adriel. Ahí está. El señor Cristóbal Alejandro Aceituno. Ahí. Señor Lagos Dylan. Tenemos al señor Salamanca Felipe. Tenemos al señor Moreno Gabriel. Ávila Isaac. El señor Anticoy. El señor Reyes Iván. El señor Zamorano Juan. Cris Campos Luciano. Reyes Orlando. Díaz Sebastián. Gutiérrez Víctor. Sí, aquí te dicen. ¿A quién no nombré? Me falta uno, parece. Me falta uno. Veamos. Castro Gabriel. Ahí está. Cristian González Santos. Ahí estamos. Ese muchacho me faltaba. Ya lo encontré. ¿Quién me faltaba? Simpertey. ¿Está bien? ¿Lo dije bien o no? Simpertigue. Nuevamente, por favor. Simpertigue. Con acento en la E. Simpertigue. Ya. Exacto. Por lo tanto, de ahora te voy a llamar Cristian. Sí, pues. Ya, muchachos. Ha sido un placer. Se generó la grabación. Debería estar Profe, disponible. una consulta antes que se vaya. Sí, por supuesto. Como dijo que el motor que era entrete de armar, si me lo deja, si lo escribe, ¿para cachar? ¿Cómo entrete de armar? Ah, el que estaban preguntando por el W16. No, No, me refiero a ese uno- que dijo que había motores Bankel, Stirling. alternativos y otros. Ya, el motor Stirling. Mira, en YouTube hay unos tutoriales maravillosos para hacer un motor Stirling con material reciclado de latas. Latas de bebida. Esas latas de aluminio. Yo me acuerdo que años atrás hice uno. Ya que la pasé bien. Solo haciéndolo, la pasé Ya, aquí bien. lo encontré. Ya, Aquí lo ¿cachai? encontré, profe. Si tenéis tiempo, hazlo, no es una inversión muy grande y cuando parte es bastante reconfortable. Porque anda de verdad. Bien, muchachos, ¿alguna Ya, gracias, duda? profe. No hay por qué. ¿Alguna duda? Oiga, profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con esto. ¿Usted Diga. tiene algún número de un profesor que se llama, que lo he estado buscando hace tiempo, Julio Ricardo Romero Rojas? Don ¿O alguna Julio forma de Ricardo. comunicarme con él? ¿Por qué? Porque él me reprobó el semestre pasado un ramo, pero yo no tenía ese ramo en rojo. O sea, yo había ido a las clases presenciales, a todas las cosas, y no tenía rojo. Y me lo reprobó y me di cuenta el otro día y ando buscándolo y nadie me da el ¿Hidráulica? número. No, era transmisiones mecánicas. Puta, a ver, don Julio está con licencia. Yo creo que tú lo que tienes que hacer es dirigirte a hablar directamente con Pablo Montenegro o Pablo García, que son los encargados de mecánica, tanto director como jefe de carrera como coordinador. En este momento, don Julio Romero está con licencia médica. Ah, ya. Ya, gracias, profe. No creo que él te pueda ayudar. Ya, profe, gracias. Ok, cuídate. Un abrazo. Chao, que esté bien. Adiós.
Profe, el PPT, el PDF que estaba mostrando, ¿lo subió o todavía no? Está en la plataforma INACAP. Ya Ah, está ya. arriba. Ya, vale, profe. Ok, listo. Cuídense, un abrazo. Igualmente, profe, cuídense, que tenga un Ah, buen día. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Cuídate. Chao, profe, cuídese. Adiós.